Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego, porque por sus frutos ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús continúa explicando las bienaventuranzas. Ahora ya estamos en el capítulo 7 de San Mateo y las bienaventuranzas comienzan en el 5. Entonces, es un largo trecho del Evangelio que San Mateo nos regala para explicar en qué consiste la vida cristiana, que es la vida de la santidad. Ser bienaventurado significa ser santo. Y en la Iglesia hay dos maneras de vivir un estado de vida. Puede ser como pastor o como oveja. Y dice San Agustín que todos los que son pastores también son ovejas. Por eso él siempre se presentaba: yo les hablo a ustedes como bautizado, pero también les tengo que hablar como pastor. Y voy a dar cuenta a Dios doblemente, como cristiano seguidor de Cristo y como pastor que tiene que hablar en nombre de Cristo cabeza. Entonces Jesús hoy día nos advierte que es muy importante distinguir dónde están los buenos pastores y los malos pastores. Eso es muy difícil de reconocer porque, como decía el Evangelio de ayer, no juzguen y no serán juzgados. Y bueno, ¿quién es uno para juzgar, no es cierto? Entonces, sin embargo, acá Jesús nos está pidiendo que emitamos un juicio. ¿Cómo saber dónde hay un buen pastor? En la Iglesia. Alguien que realmente representa a Cristo. Dice Jesús que se trata de un verdadero profeta. En cambio, un mal pastor es un profeta falso. Y estos se reconocen por sus frutos, por sus buenas obras. Si se trata de un pastor malo, va a predicar cosas que no las practica. Entonces va a estar enseñando bien con las palabras, pero pésimo con el ejemplo. Es el caso del padre Gatica, del cual todos los sacerdotes estamos muy proclives, ¿no es cierto?, a imitar a aquel que predica y no practica. Padre Gatica. Pero también hay un caso peor, que es el que actúa mal y predica mal. Es decir, no enseña la verdad de Cristo, sino que enseña su propia verdad, o una predicación que sirve para agradar al mundo, agradar a Satanás en el fondo. No predican en nombre de Dios, sino en nombre del diablo. Son todos aquellos pastores populistas que quieren caerle bien al pueblo, a la mayoría, a la masa. Jesús dice que los antiguos profetas fueron asesinados por los mismos judíos porque ellos decían verdades duras, incómodas, que a la mayoría no le gustaba escuchar.
En cambio, los falsos profetas eran aquellos que recibían dinero de los ricos, de los poderosos, y predicaban lo que a la mayoría del pueblo le gustaba escuchar. Fue tanto el desajuste que se produjo en la época de Elías, que solo había un profeta verdadero, Elías, y el resto eran todos profetas de Baal, es decir, profetas que seguían a una reina que era bruja, Jezabel, y que adoraban al demonio con esa forma de Baal, pero se decían profetas del templo de Dios. Entonces era una abominación completa. ¿Cómo puede ser esa infiltración tan grande, ¿no?, de falsos profetas en el templo de Dios? Hasta el punto que quedó un solo profeta en aquella época, muchos siglos antes de Cristo, más o menos siglo VIII antes de Cristo estamos hablando, y ese profeta tuvo que huir, arrancar, porque lo querían matar. A muchos profetas entonces los torturaron y los mataron. Ayer, por ejemplo, también mataron a 2 sacerdotes en México, 2 sacerdotes jesuitas, seguramente porque decían verdades incómodas para los narcotraficantes. Entonces, esto ha pasado en todas las épocas. Los verdaderos profetas son aquellos que predican no lo que les gustaría hablar para quedar bien con la multitud, sino que hablan lo que Dios quiere. Y muchas veces el mensaje de Dios es un mensaje de corrección, un mensaje no para amenazar con castigos, pero sí para advertir que es necesario el cambio de vida. Y esto muchas veces no se quiere escuchar. Es cierto que el Papa ha dicho que los pastores tenemos que ser cercanos a las ovejas. En los primeros años, decía el Papa Francisco, en los primeros años de su pontificado me refiero, que se necesitan pastores con olor a oveja. El Papa Francisco es un Papa muy pastoral, muy pastor, y hay que entender la importancia de esa cercanía misericordiosa de los pastores con el pueblo, que está muy bien. Pero Jesús hoy día dice algo muy importante, dice: cuidado con aquellos pastores que tienen olor a oveja, que parecen ovejas, pero son lobos vestidos con piel de oveja. ¿Cómo se pueden reconocer estos lobos vestidos con piel de oveja, que llegan para caer bien a la mayoría, pero lo que quieren es comerse las ovejas? Quieren matar las ovejas, matarles su vida espiritual, con sus malos ejemplos y con la mentira que están predicando. Bueno, hay que ver cómo son sus frutos, cómo actúan, si realmente están actuando de acuerdo al Evangelio y a los mandamientos de Dios, que no cambian. Si llega un pastor y dice: no, ahora Jesús dijo esto, pero yo les digo esta otra cosa, no tiene derecho a hacer eso, porque nadie tiene más poder que Jesucristo. Nadie puede tener más autoridad para enseñar que Jesús. Y Jesús, cuando envía a sus pastores, a sus apóstoles, les dice: vayan por el mundo y enseñen lo que yo les he mandado a decir. No lo que a ustedes se les ocurra, no lo que el diablo les susurre en el oído. Entonces, hoy nos encontramos con algunos pastores que están predicando, por ejemplo, que no hay problema con comulgar si uno no está casado por la iglesia. Si uno está juntado, rejuntado, no importa, la comunión es para todos. Falso. Eso no es la enseñanza de la iglesia. Hay algunos que dicen que está muy bien ser homosexual practicante, una maravilla, y que el catecismo tiene que cambiar. Eso lo acaban de decir algunos pastores, obispos, en Alemania. Es un hecho que está ahí en las noticias y ustedes lo pueden comprobar. Falso. Jesús nunca va a cambiar su ley. Nunca va a decir que el adulterio ahora está permitido, que los pecados contra la naturaleza, como el que acabo de mencionar, ahora Dios los aprueba. Jamás. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Hay pastores que enseñan: no, si está bien que los jóvenes tengan relaciones prematrimoniales, pero no se olviden de usar protección. Hay muchos lugares donde pastores enseñan eso. Falso. Es una mentira inmensa. El mandamiento de Dios sigue vigente. No cometerás adulterio, es decir, no tendrás relaciones extramatrimoniales, y no tendrás relaciones prematrimoniales, es decir, fornicación.
y eso no puede cambiar. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, acaba de enseñar un itinerario catecumenal para la vida matrimonial, donde dice claramente: jóvenes, recuperen la castidad antes del matrimonio. No pueden ustedes pretender que van a agradar a Dios si conviven antes de casarse por la Iglesia. O si tienen relaciones con sus pololos, con sus pololas, no están agradando a Dios, están viviendo en pecado mortal. No se puede, porque la ley de Dios no cambia. Algunos dirán: pero es que la mayoría ahora piensa distinto. No importa. Dios no es veleta, no se deja modelar por las mayorías del momento, por los vientos del momento. Es cierto que el demonio es el príncipe de la mentira y ha conseguido embaucar a gran parte de la humanidad hoy en día con estas formas tan equivocadas de vivir, falsas costumbres. Ya la Virgen en Fátima lo había anunciado: vendrán modas, decía ella, ¿no? Modas muy graves que ofenden a Dios terriblemente, como estas que estoy mencionando ahora. Entonces hay que escuchar bien y saber. En la Iglesia, lamentablemente, hay pastores que son lobos vestidos con piel de oveja, y hay que distinguirlo. Si alguien alguna vez me escucha a mí decir algo que está contra la doctrina de la Iglesia, yo se lo suplico: corríjanme, dígame: usted está equivocado, padre, por favor, cambie su manera de pensar, mire lo que dice el catecismo y lo que usted está predicando. Yo les pido, por el amor de Dios, corríjanme, porque yo tendré que dar cuenta a Dios, no solo como cristiano, sino también como pastor. Eso. Entonces, hoy es un día de pedir al Sagrado Corazón de Jesús, cuya novena estamos celebrando: danos, Señor, pastores según tu corazón. Pastores que vengan al mundo a guiar a las ovejas, y no a dispersarlas, a recoger para ti, y no a hacer daño, no a plantar más cizaña. Dice Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Ayúdanos, Señor, a tener pastores que sean unas buenas higueras y unas buenas viñas que den buenos frutos, y no falsos profetas que quieren caerle bien a la mayoría, pero que están ofendiendo a Dios, que están acumulando brasas ardientes para el juicio final sobre su cabeza, y que están desviando a tantas ovejas del camino de Cristo. Así sea. Amén.